¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Por fin es viernes y sí, llueve, habrá que ir con paraguas a este encendido en Portadosol, que saben ustedes que es una de las principales citas de este fin de semana. De hecho, es de las pocas que vamos a repasar hoy. Ya durante toda la semana hemos ido hablando de la agenda cultural que tenemos para este viernes, sábado y domingo, y hoy nos vamos a quedar pues con lo que tenemos preparado en Televigo. Sobre todo pueden ver las imágenes de esa Portadosol donde ya luce ese gran árbol, el más grande que nunca ha tenido Vigo y que es el punto de inflexión de la Navidad. Chiqui García preparando ya ese programa especial que vamos a hacer mañana a partir de las 7:30 de la tarde, porque el encendido, decía hoy el alcalde de Vigo, se mantiene a las 8. ¿Va a llover? Sí, seguramente, pero probablemente sea uno de los momentos de más calma meteorológica. ¿Dónde vamos a estar? Pues bueno, Antía Paz y una servidora ahí al pie de árbol y sobre el balcón, como habitualmente, nuestra compañera Paula Montes y Jaime González Díaz, con una vista privilegiada contándoles todo lo que vaya sucediendo. Nosotros intentando testar de alguna manera el ambiente y hablando con protagonistas, también por supuesto con el alcalde cuando ya se haya producido ese encendido que siempre se realiza en 3 idiomas, 360 calles iluminadas durante los próximos días en lo que será el arranque de la Navidad viguesa. Ese es el balcón, esa es la visión que ustedes van a tener en primer plano con Paula Montes, Jaime González Díaz, y a partir de ahí todos los técnicos que habitualmente hacen posible que Televigo pueda hacer no solo estos programas que hacemos habitualmente, sino esas realizaciones en directo con protagonistas y siempre intentando estar cerca de ustedes. Por tanto, si tienen paraguas, ganas e intención, pueden acudir a las 8 de la tarde al encendido. El espacio se va a abrir desde las 6 de la tarde, además con un aforo, eso sí, limitado. En Portadosol cabemos 7.000 personas, entre ellos los 120 periodistas que estamos acreditados este año. Por lo demás, habrá pantallas gigantes en Vialia, también en la propia Portadosol, en Príncipe y en Policarpo Sanz. Puede seguirlo por las pantallas o desde su casa en Televigo y a través de televigo.com. Una de las citas, decía yo, que vamos a tener durante este fin de semana, el encendido de la Navidad, y casi a la misma hora en el Auditorio Municipal, una cita que yo quiero contraprogramarme. Pues sí, quiero, porque merece la pena este concierto y la presentación del disco de Pablo Lesuit. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, María? Un placer estar aquí esta tarde contigo. Un valiente programar a la vez que las luces de Navidad. Sí es cierto que hay público para todo y que tu fecha estaba antes de la que dio el alcalde. Sí, yo creo que efectivamente las luces va a ser como el gran hito y es una fecha masiva, pero nosotros estamos como acudiendo a ese nicho de público que le gusta la música, que le gusta ir a los conciertos, que tiene ganas de pasar una tarde con un disco de rock nuevo que estamos trayendo. Ya hay muchas entradas vendidas, así que estamos súper contentos con la afluencia de público. Ojo que alguna queda, ¿vale? Dilo, porque muchas veces cuando decimos ya está casi todas, alguna queda. Entren ustedes en la taquilla y busquen el concierto de las 8 de la tarde de este sábado de Pablo Lesuit en el Auditorio Municipal de Vigo, dentro de la programación cultural, además del Concello, presentando un discazo, Camino de las Rocas. Camino de las Rocas, sí, como te decía, es un disco que estuve grabando en Buenos Aires durante el año pasado, después de una búsqueda de con qué me quería conectar, el tipo de canción que me apetecía hacer y volver un poco al origen, a la música que escuchaba de pequeño, a las bandas de rock como Dr. Feelgood, Golpes Bajos, Siniestro Total, The Who, Rolling. Entonces un poco volver a por qué estoy haciendo esto, qué tipo de canción me gusta y volverme a conectar con el repertorio, que era algo que me hacía mucha falta. Por eso en este disco, en Camino de las Rocas, siento que sobre todo en el espectáculo de mañana van a ver un montón de verdad. Hay reminiscencias de los 80, pero también muchos 70 en esa música. Muchos 70, de hecho parte el pelo y este bigote y estas gafas tienen que ver con un conjunto estético para el cual hemos montado toda una cuestión que tiene que ver con un estilo. Yo no sé si es la madurez sobre los escenarios y la personal también, pero veo un disco más reivindicativo. Sí, había algo en los textos que me estaba pasando y que siento que probablemente tiene que ver con esa idea de no sé si de madurez, pero darse cuenta de un momento de qué estoy diciendo. Y yo hice ese trabajo de reflexión de qué estoy contando en mis canciones
y porque quizás no me están pasando más cosas cuando las canto. Entonces hay un ejercicio voluntario de empezar a buscar y decir qué me pasa realmente, qué me atraviesa y cómo puedo contar para yo sentirme en presente mientras les estoy cantando y además poder transmitir a las personas que la escuchan una idea de me siento de esta manera y hago música para esto. Al final, si no me sintiese representado de esta manera, me pondría a hacer otra cosa. Igual es lo bueno y lo malo de esta época, ¿no? Donde a través de las redes sociales, por culpa de las redes sociales e internet, muchas veces hacemos cosas para que gusten. Cuando vemos que las cosas gustan, seguimos por ese camino y podemos llegar a perder nuestra esencia. Entiendo que estás recuperándola de alguna manera para poder cantar lo que sientes y sentir lo que cantas. Totalmente, totalmente. Y hay algo que las redes sociales han vuelto un escaparate en el que todo el mundo tiene que estar todo el tiempo disponible. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos, tenemos que mostrar todo lo bien que va todo. Y a veces eso, yo hago mucho la analogía con como la punta de un iceberg, ¿no? En el que solo se está viendo un pequeño momento y hacemos todo lo que está detrás como para conseguir un momento de visibilidad. Y que para mí, sobre todo en creaciones artísticas, tiene muy poca lógica, porque al final si desde el arte no somos capaces de transmitir una idea y poder tener un discurso un poquito que trascienda lo cotidiano y al perfume y al maquillaje que hay en todas las cosas. Entonces, para mí, que siento que soy una persona con mucho discurso, era importante al menos contar cómo me siento, porque para eso hago canciones. Y con todo, después de lo que tú y yo acabamos de decir, te lo tengo que preguntar, porque claro, ahora los discos están en formato físico, pero sobre todo están en las plataformas y en las redes, y es a través de esos lugares por donde nos llegan los feedbacks. ¿Qué tal qué diálogo hay entre tú y aquellas personas que te escuchan? Pues increíble, increíble. De hecho, siento que hay un salto exponencial respecto a los otros discos. En esto me escribe mucha gente realmente identificada y me cuenta experiencias con las que se sienten muy conectados con la letra y me cuenta, pues me pasó esto con mi padre o me pasó esto con una persona que perdí o sentía que estaba perdido o perdida y escuchar tu canción y la descubrí en no sé dónde y desde ese día es un mantra. Entonces a mí eso, primero, por un lado me pone muy contento, me satisface desde el lado artístico, desde el lado personal y me ayuda a entender que el camino tiene que ver con eso. Con ir poquito a poco generando un repertorio en el que las personas que te escuchen les atravieses y les pase algo. Siento que es muy importante hacer canciones en las que cuando empiece la canción el público la reciba de una manera y cuando acabe le haya pasado algo, se haya transformado. ¿Vuelves a casa de alguna manera, a Vigo, para empezar esa gira que inicialmente tiene todas las fechas posibles de las ciudades gallegas, pero te fuiste fuera para grabar? ¿Cómo se fue ese proceso de grabación? Pues estuvimos en Buenos Aires con Juanito el Cantor, que es el productor con el que ya había hecho Belo Horizonte, que era un disco anterior que hice de viaje entre Argentina, Uruguay y parte de Brasil. Y primero, Buenos Aires es una ciudad con un magnetismo muy increíble, con una escena súper vibrante. Y además tengo la suerte de estar muy involucrado con la escena, tener muchos amigos y amigas muy talentosos, el caso de Juanito como productor, pero también todo el equipo de músicos que participa. Y también hay algo de salir de casa y para mí hacer música también tiene que ver con esa idea del movimiento, de llegar a lugares, tener experiencias que luego las condensas en canciones y de alguna manera se vuelven fotografías de un momento vital. Entonces siempre que pueda salir fuera a grabar lo haré, ya no solo por la idea de trabajar con músicos o con músicas nuevas, con productores, sino por la idea de tener un recuerdo fuera de casa. Entonces lo asocio mucho al viaje. Conocemos ya cuál es ese producto, cuál ha sido el resultado de ese estudio y postproducción. Ahora vamos a ver cómo suena en directo. Sabemos que tu música en directo siempre tiene mucha fuerza, pero este disco va a ser la primera vez, de alguna manera, que va a sonar en directo de verdad. Va a estar en Vigo mañana. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué sorpresas nos vas a desvelar? Pues es un directo muy enérgico, hay mucha guitarra eléctrica, hay teclados Hammond, hay toda esa sonoridad setentera y ochentera que suena en el álbum. Hemos tratado de condensarla en los 4 miembros que estaremos sobre el escenario, Antonio Casado, Pablo Leira y Alberto López, más nuestro equipo técnico con Fer y con Raúl en sonido y luces. Va a ser la primera vez que además llevamos un espectáculo de luces sincronizado con las canciones, entonces
Realmente yo tengo como muchas ganas también de ver lo que va a pasar. Va a ser la primera vez que hacemos esa puesta a punto y estrenamos muchas canciones, y también ver cómo dialogan las canciones del anterior repertorio con este nuevo. Entonces, nada, invito a todo el mundo a que compre las entradas que quedan, que se vengan, porque va a ser una tarde muy, muy bonita. Pues ya lo saben, doble cita, mañana a las 8, esas luces que pueden ver a través de Televigo, y ese conciertazo en el Auditorio Municipal. Pablo Lesuit, te seguimos por redes, sabiendo que vas a ser tú mismo, porque lo importante es la esencia, y te escuchamos en plataformas. Muchísimas gracias. Genial, gracias a ti por recibirme, María. Y ustedes no se muevan, porque saben que también durante toda esta semana hemos estado siguiendo todo lo que ocurría en el mundo de la economía, del liderazgo y en esa visión geopolítica que se ha presentado sobre el Auditorio Mar de Vigo. Hablamos del Summit 2025 que organizaba Zona Franca, en el que hemos tenido hasta 2 premios Nobel, pero expertos también en muchísimas y diversas materias. Es prácticamente imposible resumir lo que hemos presenciado y hemos aprendido durante esas 2 jornadas, música y monólogos incluidos, pero lo vamos a intentar hacer, y lo vamos a intentar hacer en los próximos 15 minutos. Con la presencia de 2 premios Nobel e importantes expertos en el mundo de la economía, la digitalización, el liderazgo, la geopolítica, Zona Franca ha vuelto a congregar en Vigo a líderes, a expertos y a interesados por el pensamiento económico global. Así, en un mundo de grandes incertidumbres, la segunda edición del Vigo Global Summit dio el pistoletazo de salida para intentar dar respuesta al mundo de hoy. Fue la jornada en la que pudimos escuchar al Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, el periodista ruso, editor jefe del periódico independiente Novaya Gazeta y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2021, fue galardonado por su valiente lucha en defensa de la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más desafiantes. Ante un auditorio abarrotado, mostró su preocupación por el resurgimiento del fascismo y su presencia en Internet. Porque en los países totalitarios el Estado se ha apoderado de Internet, advierte Muratov, apuntando que la verdad es el único antibiótico y casi no funciona. Centraba su intervención sobre esa libertad de expresión, pero también sobre la propaganda, sobre la información e imágenes falsas en Internet, sobre la figura de los bots en redes, la manipulación algorítmica o incluso sobre los presos políticos en Rusia. Mucho se ha hablado de Internet, nuevas tecnologías y ética en estas jornadas. También de la mano de otro premio Nobel, el economista Daron Acemoglu, reconocido a nivel mundial por su trabajo sobre el desarrollo económico, la economía política y el impacto de las instituciones en la prosperidad de los países. En Vigo, en el marco del Global Summit, ofreció una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la productividad y la desigualdad, también poniendo el foco, como ya lo ha hecho otras veces, en sus peligros y debilidades. Artificial intelligence in some ways requires even more. Seguro de que va a afectar a todo, desde la educación hasta el transporte, afirmó Acemoglu, pero su impacto dependerá de cómo se utilice. And I'm going to take an exception to some of those, but a lot of the promise is on automation, meaning artificial intelligence can automate, take over tasks that were previously performed by human workers. Señalaba también que se pueden ampliar las desigualdades sociales y alimentar fenómenos como el auge del populismo de extrema derecha. Un miedo que comparte Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social, que aunque tras el último estudio hecho en este organismo el resultado es que... Simplifico mucho, el estudio lo pueden consultar. No sabemos si la inteligencia artificial está realmente transformando la economía o por el contrario puede acabar siendo una burbuja especulativa. No sabemos. Claro, ustedes me podrían decir, hombre, no saben ustedes porque son torpes, ¿no? Y bueno, es una posibilidad, pero miren, vamos a tener dentro de un ratito a un premio Nobel de Economía, que en parte ha ganado el premio Nobel de Economía por estudios relacionados con esto. Si lo leen, verán que Daron Acemoglu dice lo siguiente, que los impactos de la inteligencia artificial sobre la productividad serán escasísimos. Dice que los impactos sobre el empleo serán importantes. Dice que los impactos sobre la democracia
serán muy dañinos. Premio Nobel. Muy bien. Lean, hace 3 semanas lo acaba de publicar, un artículo, otro premio Nobel, el de este año. Él es del año pasado, el de este año, Agion acaba de publicar un artículo y dice, lo que dicen algunos economistas muy prestigiosos, ya saben a quién se refiere, no tienen razón. El impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad será importante. El impacto sobre el empleo no será destructivo. El impacto sobre la... Ahí ya no llega, Agion no llega. Son 2 premios Nobel, uno del año pasado, otro de este. Si uno compara uno con el otro, ¿cuál es la conclusión que sacan? Simplemente no sabemos. Sí existe la preocupación, y la tiene, de que tenga una repercusión importante en el empleo y signifique un apocalipsis laboral y que con esto también haya una deriva política. En situaciones de gran incertidumbre como estas, la población buscamos seguridad y esa seguridad la buscamos normalmente en ofertas de tipo totalitario. Esto es un problema grave. Costas protagonizaba una interesante charla, de hecho, con Amparo Alonso, catedrática de Ciencias de la Computación e Ingeniería Artificial, que tiene una visión mucho más optimista, asegura de que la IA necesita conocimiento experto, ingenieros, pero también expertos en otras disciplinas, porque no todo lo que se puede automatizar o se puede hacer con inteligencia artificial se debe de hacer, debemos de juzgar si eso es útil o interesante. Y lo último es la soberanía tecnológica, y eso también es importante. Tenemos que buscar una inteligencia artificial que preserve nuestros valores, porque cuando diseñamos un algoritmo nuestros valores están ahí. Y esta es una de las partes en las que Europa también tiene que tener un protagonismo, y nos va a ser complicado mantener nuestros valores si no somos capaces de afrontar este reto de la inteligencia artificial. Costas y Alonso intervinieron el jueves, pero durante las 2 jornadas del Global Summit convivieron la implantación de las nuevas tecnologías y la situación geopolítica global. Ya el miércoles, José Manuel Durão Barroso, el expresidente de la Comisión Europea, señalaba cómo nos movemos en una situación polarizada, fragmentada e incluso peligrosa en todo el mundo, pero especialmente, advertía, en Europa. Es más profunda que la que tivemos durante la llamada Guerra Fría, porque el mundo está más polarizado ahora y está con un sentimiento aún más negativo contra Europa y contra lo que llaman algunos el norte global. Y en Europa tenemos una guerra. No es aquí, no es en Península Ibérica, pero es en Europa. Se refería además al problema de competitividad en Europa frente a Estados Unidos o China. Al tiempo pudimos aprender también cómo las grandes multinacionales aplican las nuevas tecnologías para mejorar esa productividad y los consejos para afrontar el liderazgo. Ahora es imprescindible una persona que gestione esa incertidumbre, porque la IA ha llegado para quedarse. Tienen que entrar en esa digitalización, que no hay otra opción, que la IA no ha venido a sustituir a los directivos, pero sí va a sustituir al directivo que no use la digitalización. Era el culmen de otra interesante conversación. Está con Inés Bermejo, directora general de Iberia HP, y Javier Sesma, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocio Global en TK Elevator, que además tenía un guiño para Vigo. Y Vigo, España, es muy interesante porque además ha creado ecosistemas, vecindarios, ciudades de 15 minutos donde la accesibilidad urbana empieza a ser universal. Y Vigo, además, es una referencia, y es una referencia mundial. Se lo decía ayer al alcalde, ¿por qué? Porque ha convertido la Gran Vía en un centro de ocio, creando valor para el ecosistema, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, mover personas. Trabajamos y nos comunicamos. Desde los procesos más administrativos, donde estamos viendo cómo la inteligencia artificial, como el machine learning o la robótica nos están permitiendo el redistribuir recursos en áreas de creación de más valor, hasta realmente poder dar un salto en cuanto al valor que genera internamente en la empresa. Nosotros, por ejemplo, somos capaces de gestionar el desarrollo de talento a través de software y de plataformas de inteligencia artificial
que directamente personalizan el aprendizaje, el desarrollo para cada persona. El delegado del Estado de Zona Franca en Vigo, David Recades, celebró al cierre del Congreso la calidad de las y los ponentes y de sus reflexiones, confiando en que Europa sabrá asumir el reto tecnológico futuro, algo que apuntaba ya durante la inauguración. En estos 2 días vamos a contar con un panel de analistas que nos ayudarán ya no a encontrar la pócima mágica para los desafíos que tiene el mundo, sino a poner sobre la mesa las piezas de este tablero que es la geopolítica actual, la revolución tecnológica y digital y su impacto en la economía, para intentar encontrar certezas en un momento en el que la incertidumbre solo ofrece muchas preguntas y pocas respuestas. Conferencias y conferenciantes que no defraudaron y que siguieron el guión que pronosticó ya el catedrático José Enrique Vázquez al comienzo de la primera jornada. Yo creo que aquí siempre ha estado muy claro que reinventarse las veces que haga falta es condición para sobrevivir. Esta manera de estar en el mundo tiene mucho que ver también, naturalmente, con la historia de toda Galicia, ¿no? Una tierra que aprendió a vivir mirando el mar, pero yo diría también con los pies en la tierra. Por nuestras rías entraron fenicios y romanos, vikingos y bereberes, navegantes ingleses y franceses, comerciantes de Flandes e italianos. Todos dejaron palabras, costumbres, ideas. Algunos de esos encuentros incluso fueron dolorosos, pero incluso aprendemos de ellos. Tal vez la principal lección es que el diálogo con el mundo quizás sea a menudo difícil, pero desde luego siempre es fértil. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, también hablaba de la necesidad de adaptarse a los tiempos de transformación que vivimos, tiempos rápidos que apenas nos dan tregua. Frente a esta complejidad, solo nos queda una actitud verdaderamente estratégica: escuchar y mirar alrededor, no desechando nunca la oportunidad de aprender y atender, especialmente de lo que ocurre en ámbitos distintos al nuestro, porque es allí donde se encuentran las semillas de la innovación y la mejora. Afirmaba también durante la apertura del foro que el objetivo del Summit es formular preguntas pertinentes en un tiempo en el que nada llega a estabilizarse. Frente a esta complejidad, la actitud debe ser escuchar y mirar. Y en la ciudad anfitriona de este congreso no podía faltar el alcalde de Vigo, quien abogaba durante su intervención por reflexionar, pero sin dejar nunca de actuar. Mi generación, yo soy de la generación del año siguiente al final de la Segunda Guerra Mundial. Nunca pensamos que fuéramos a vivir, porque los parámetros políticos, los parámetros sociales, los parámetros de la economía, de repente están quebrando. Subrayaba Abel Caballero que la esencia de esta ciudad es la economía, las empresas, la tecnología, nuestra capacidad de producir y capacidad de innovar. No obstante, recordaba que vivimos tiempos convulsos porque los parámetros políticos y sociales están quebrando. Este mundo cambió y es necesario reflexionar. Vigo siempre ha sido una ciudad referente y como tal debe ser sede de un evento como este, también adelantaba Caballero. Él y el delegado del Estado de Zona Franca durante el especial Hoy por Hoy Vigo, que emitimos desde el Auditorio Mar de Vigo, mostraron su intención a trabajar desde ya en la próxima edición. El congreso se cerró con el humor de Carlos Blanco. Oye, ¿esto lo habéis doblado al castellano o al vernáculo vuestro? ¿A lo qué? ¡Ay, al gallego! No, ¿qué va? El gallego aquí en Coruña prácticamente está erradicado, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo hablan 4 y no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿eh? No. Hubo una época, ahí cuando gobernaban los nacionalistas, que por poco los niños pierden el castellano. Estuvo a nada de pasar esto, ¿eh? Niños de colegios buenos, de los salesianos y de los maristas, ¿eh? Que los llevas ahí para que no se te mezclen con la chusma, ¿eh? Pero niños que caían en el patio y le decía el cura: ¿qué te ha pasado, Borja? Y el niño decía: manqueime na xeonllo. ¿Dónde, Borja? Na caluga, na tempa, no calcañar, no cadrís, no papo da perna. Y el cura no entendía nada, claro.
Y le decía, quitarle la gallega a este niño que va a acabar diciendo crocodilo. Y la música de Bayuca.